Muy amados hermanos y amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que comparta conmigo la lectura de la palabra del Señor, Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a leer entre los versículos 15 al 20. Entre el versículo 15 y hasta el versículo 20, entonces. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Decía el Señor, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día conoceréis vosotros que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. No es ninguna novedad, hermanos, decir que Jesucristo, el Señor, vino por amor desde el trono del Padre a tomar forma humana entonces y convivir, ¿no?, sobre esta tierra con todas las dificultades y el pecado que hay. Bendito sea Él que pudo mantener su santidad y vivir sin pecado en medio de este sistema, ¿no?, que es tan lamentablemente mal estructurado a causa del pecado. Pero lo hace el Señor por amor, qué duda hay, todo lo hace en el amor, ¿no?, con que Él mostraba su existencia y su entrega y su compromiso con el Padre y su disposición, especialmente cuando Él no fue obligado a nada. Lo que leemos en Isaías capítulo 6 es que el Padre pregunta ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Y la voz del bendito Hijo se oye para decir, heme aquí, envíame a mí, voluntariamente, en una cuestión de amor. Y ese Dios eterno, entonces, tomó una forma humana, tomó una forma semejante a nosotros, y nace como cada uno de nosotros ha nacido y crece y se desarrolla, y finalmente desarrolla también ese proceso tan terrible para nosotros, pero de tanta bendición para nuestras vidas. Finalmente termina crucificado y muerto por causa de nuestros pecados. Era necesario que el justo muriera por los injustos para llevarnos a Dios, dice la Escritura. Pero es tanto el amor del Señor que Él, cuando está reunido ahora privadamente con los discípulos, al comienzo del capítulo 14, según lo hemos tratado en otra ocasión, Él invita a los discípulos y les dice, estén tranquilos, si han creído en Dios, sigan creyendo en mí, y les va a decir, yo voy a preparar lugar para ustedes en la casa de mi Padre. Allí en la casa de mi Padre hay mucho espacio, hay mucha morada, vamos a estar todos allí como familia. Pero acto seguido, informándoles Él de que Él se va a alejar, de que Él les va a dejar, inmediatamente Él les dice, en el versículo número 18, por favor, le dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora, vendré a vosotros está en un contexto que no debemos perder ni olvidar, ¿no?
Hay que ser cuidadoso porque alguien podría decir, está haciendo referencia a cuando Él venga a buscar a su iglesia. No, manifiestamente no, porque el contexto, los versículos anteriores y los posteriores, está hablando de una sola verdad. Versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. De eso está hablando. De cómo Dios el Padre va a enviar otro consolador, para que esté con vosotros, para siempre. O sea, yo debo apartarme, yo debo separarme de ustedes porque debo entregar este cuerpo que el Padre dispuso para mí momentáneamente. Yo debo ir al Padre, voy a separarme de ustedes, pero el compromiso de Él es, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Y en el verso 17 va a decir que el Padre va a enviar el Espíritu de verdad. Espíritu de verdad. ¿Te recuerda que Jesús había dicho, yo soy el camino y la verdad y la vida? Y aquí le está diciendo que el Padre le va a enviar el Espíritu de verdad, al cual el mundo no conoce, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Ahí está. Al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, claro. Pero vosotros le conocéis, dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué interesante. ¿Cuánto se parece esto a cuando el Señor Jesucristo le responde a Felipe? Felipe le había dicho, muéstranos al Padre. ¿Se acuerdan? Y el Señor le responde, llevo tanto tiempo con ustedes, Felipe, y no me has conocido. No, es que yo pedía que me mostraras al Padre. No, el Señor le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre. Tienes que creer que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Ahora está haciendo una promesa de enviar el Espíritu Santo, el otro Consolador. Pero Él dice que el mundo no le puede recibir porque no le ve y no, por lo tanto no le conoce. Pero dice, pero vosotros le conocéis. Pero si dice que va a enviar al Consolador, y aquí está diciendo que le conocen, ¿cómo le vamos a conocer antes que lo envíe? No, dice el Señor. Lo que pasa es que mora con vosotros. Mora. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora comparte con Él un espacio, ahora están con Él, ¿no? Pueden verlo, pueden conocerlo, pero pronto ese mismo Espíritu estará en vosotros. Mira el versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre. Y otra vez insiste en aquello que hemos conversado antes. Que yo y el Padre uno somos. Que el Padre no está. El Padre es en mí, yo soy en el Padre. No hay diferencia. Como no hay diferencia entre el bendito Hijo y el Espíritu Santo, el otro Consolador. Todavía un poco, dice el Señor, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Está hablando de una vista espiritual, no hay duda. Vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. O sea, la vida de Cristo se va a manifestar claramente a través del Espíritu Santo del Señor. Y en aquel día entonces habrá confirmación de esta unidad perfecta. Padre, Hijo, Espíritu Santo. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Aleluya. Aleluya. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Ahora bien,
debemos centrarnos un poquito en la promesa de enviar el Espíritu Santo, la promesa de que venga el otro Consolador. Para ello hay necesidad de hacer hincapié en lo del versículo 15. Dijo el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Hemos hablado de que todo el proceso de redención que hace el Hijo, cuando viene de parte del Padre y finalmente muere por nosotros, es un proceso de amor, lo hemos dicho. El Padre nos ama y nos da a su Hijo, pero el Hijo nos ama también y se ofrenda al Padre para venir en nuestro rescate. Bueno, el Señor espera entonces. Él quiere que nosotros tomemos de su amor. Como dice el apóstol Juan, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Bueno, Él espera que nosotros aprendamos a amarle. ¿Y cómo se muestra el amor? De la misma manera que Él muestra el amor al Padre, siendo obediente en todo y haciendo su voluntad. De la misma manera que Dios el Padre esperaba que Adán y Eva mostraran su amor al Padre, haciendo su voluntad sin desobediencia. En el verso 15 va a decir: si me amáis, guardad mis mandamientos. En el versículo número 21 va a decir: el que tiene mis mandamientos. O sea, el que los tiene, el que ya los ha internalizado, el que ha recibido la palabra y la ha guardado. Entonces, el que tiene mis mandamientos y los guarda, los hace, los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Interesante. Tener los mandamientos para guardarlos. Tener los mandamientos para hacerlos. Tener la palabra de Dios. Cuando hablamos de mandamiento, no estamos hablando del primer pacto, no estamos hablando de la ley de Moisés, hermanos. Estamos hablando de toda la doctrina, toda la palabra del Señor Jesucristo, que claramente es un poco más exigente que la ley de Moisés, pero que no se establece, no se fija como condición para salvación, sino más bien como una respuesta, como el resultado de un hombre, de una mujer que ha venido a Cristo, que ha creído en Cristo y que empieza a vivir una vida nueva, una vida de sujeción, de obediencia ante la palabra del Señor. En ese contexto, dice el verso 21, el que tiene los mandamientos y los guarda, no como una tarea difícil, no como una cosa imposible, no, sino como aquel que está viviendo una nueva creación en Cristo, ¿no? Si alguno está en Cristo, va a decir el apóstol Pablo, es nueva criatura, las cosas viejas ya pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. Y como todo es nuevo, obedecer es nuevo, no es difícil. Hacer la voluntad del Señor no es difícil. Cumplir los mandamientos no es difícil, porque no son condición para salvación, sino que son manifestación de esa nueva vida que el Señor nos ha dado. Pues bien, el que entonces tiene los mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Interesante, porque hay mucha libertad para decir, no, yo amo a Dios, yo amo al Señor, pero hago lo que quiero. Cuidado, es el que tiene los mandamientos y los guarda el que me ama, dice el Señor. Y el que me ama, mire que no es gratis esto, pues. O sea, no es que, ay, el Señor tanto que pide. No, si no pide nada. Dice, el que me ama será amado por mi Padre. Aleluya. Todavía más amor, ¿o no? Será amado por mi Padre. Pero el Señor dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mire el verso 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos en una unidad perfecta. Vendremos a él y haremos
morada con Él. Está haciendo referencia a cómo el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Vendrá con la vida del Padre y del Hijo, con el amor del Padre y del Hijo, con la palabra del Padre y del Hijo, hará morada en nosotros. Bendito y alabado, santo es el Señor. Mire por favor, en el capítulo 15, perdón, en el capítulo 16, versículo 8, 9, 10, dice, cuando Él venga, está hablando del Consolador, cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Observe, por favor, que la acción del Espíritu Santo entre los versículos 8 y 11 no tiene que ver con la iglesia, sino con el mundo. Tengo convicción de que cuando trabajamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, puntualmente en el capítulo 2, lo que se ha llamado el derramamiento del Espíritu Santo sobre un grupo de 120 discípulos, tengo convicción de que seguramente dijimos que se producía a partir de ese momento el cumplimiento de la profecía del profeta Joel, capítulo 2, verso 28. En aquellos tiempos va a decir el Espíritu, derramaré mi Espíritu sobre toda carne, sobre toda carne. Seguramente explicamos que eso es como un tejido, ¿no? Que el Señor, habiendo derramado su Espíritu Santo, se produce sobre toda carne. No es que el Espíritu Santo haya sido enviado solo a un grupito de la iglesia, entre otras cosas porque la iglesia todavía no estaba conformada. Se iba a conformar a partir de la acción del Espíritu Santo. Entonces lo que hace Dios el Padre es enviar su Espíritu Santo sobre toda carne y establece entonces un tejido precioso, enorme, que cualesquiera que necesita puede invocar la acción del Espíritu Santo, puede pedir que el Espíritu Santo venga a su vida, comprometerse en santidad y será conectado a esta red entonces de tanta bendición. Eso explica lo que leemos entre el verso 8 y el 11. Cuando venga el Espíritu Santo, va a tratar con el mundo. El Espíritu Santo, hermanos, va a tratar con el mundo y los va a convencer, va a tratar con sus almas y les va a convencer de pecado, de justicia, de juicio. ¿Cuál es el gran pecado que separa al hombre de Dios? ¿Cuál es el gran pecado? No creer en Cristo el Señor. No, pero que es más feo el asesinato, el adulterio, robar al otro, matar al otro, todo eso es feo. Sí, pero eso son consecuencias. Si un asesino, si uno que robó muchos millones de millones, reciben la palabra del Evangelio y creen en Cristo el Señor y confiesan su vida, seguramente van a restituir lo que tomaron. Bueno, pero el punto es, si vienen y se arrepienten, la Escritura dice por el apóstol Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si el hombre, no importa lo que antes hizo, viene a Cristo, el Señor le perdonará conociendo que hay en él un corazón sincero. Por tanto, el punto es aquí que ¿qué es lo que separa al hombre de Dios? ¿Cuál es el pecado que no permite que el hombre tenga contacto con Dios? Simplemente no creer en Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice en San Juan capítulo 10, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma de venir a Dios sino por Cristo. No hay otra forma de conocer al Padre sino por el Hijo. No hay otra forma de recibir la palabra del Padre si no se escucha al Hijo. Entonces el Espíritu Santo lo que hará es trabajar con el mundo.
Jesucristo había dicho en capítulo 10 de Juan, tengo otras ovejas que debo traer, decía él, para que finalmente haya un solo redil y un solo pastor. Se refería a todos aquellos que no habían creído en él todavía. Bueno, el Espíritu Santo entonces va a convencer al mundo de pecado. ¿Qué pecado? No creer en Cristo, para que crean en él y tengan salvación y vida eterna. De justicia, porque voy al Padre, dice él. Voy al Padre, aleluya. No hay otra posición que sea justa en la eternidad de Dios, sino que su Hijo esté a su diestra gobernando sobre todas las cosas. No hay ninguna duda de eso. Solo eso es justicia, que el Hijo gobierne desde el trono del Padre. Y juicio porque dice, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Este mismo varón de Dios va a decir allá, 1 Juan 5:19, nosotros, dice, somos de Dios. Amados, nosotros somos de Dios. Amén, decimos. Y todo el mundo, dice, está bajo el maligno, en condición de este príncipe malvado que solo busca hurtar, matar y destruir. Que el Señor le reprenda. ¿Y qué hay de nosotros con el Espíritu Santo? Dice alguien, versículos 12 y 13, por favor. Aún, dice el 12, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Todavía no tienen el entendimiento, no tienen la capacidad, no están maduros, todavía no pueden. Pero, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea, cuando venga el Espíritu Santo o el Espíritu de verdad, Él os va a guiar a la verdad que claramente es Cristo. Porque, dice el Espíritu Santo, no hablará por su propia cuenta. O sea, el Espíritu Santo no es una tercera persona que tiene su propia palabra, su propio lenguaje, hace lo que quiere, dice lo que quiere. No, cuidado. El Hijo nunca hizo lo que quería, nunca dijo lo que le parecía, nunca actuó así como yo me mando solo porque soy una persona independiente y separada. No. Él dijo, yo no hablo sino las palabras de mi Padre, no hago sino las obras que mi Padre me señala. No puedo hacer nada si no tengo la autoridad, la bendición, la dirección y el gobierno de mi Padre. De la misma manera el Espíritu Santo, Él dice, os guiará a toda la verdad, o sea, os guiará a Cristo, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice el 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Es bendito el Señor, amados hermanos y amigos. Usted entenderá como yo que esto que hemos compartido, leído ahora, lo dice el Señor Jesucristo en ese tiempo del primer siglo, cuando Él estaba próximo a ir a la cruz. Todavía no había hecho la redención por nuestros pecados. Si nos guiamos por las Escrituras, entonces vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles luego y se va a producir este derramamiento del Espíritu Santo. De tal manera que toda carne esté bajo la acción protectora, ¿no? Bajo la acción de bendición de este Santo Espíritu que el Señor ha enviado. Santo Espíritu que no es distinto de Dios el Padre, pues, hermano amado. No lo vayamos a separar, pues. Recuerde Juan 4:24. Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Y lo que envía el Padre es su Espíritu. Pero tampoco podemos separar al Espíritu Santo del bendito Hijo. Porque, como el Señor ha explicado aquí en este capítulo 14, ¿no?, del Evangelio de Juan,
El Señor les va a estar diciendo a los discípulos constantemente, bueno, yo me voy, pero vengo. Ustedes me van a ver, ustedes van a ver que yo voy a estar con ustedes. No les voy a dejar huérfanos, yo voy a volver, voy a volver. Finalmente, como sabemos por la palabra del apóstol Pablo a los Corintios en la segunda carta, él va a decir, el Señor es el Espíritu. O sea, el Padre es Espíritu, el Señor es el Espíritu y el enviado es Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, el Espíritu del Hijo. Termino mostrando a usted, por la gracia de Dios, un par de textos que yo espero puedan ayudarnos. Si me acompaña Primera de Corintios 12, Primera de Corintios 12, solo lo vamos a leer. Incluso creo, será así porque creo que ni siquiera requiere una explicación. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13. Dice el Espíritu Santo hablando por el apóstol Pablo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Hacia su derecha, Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Hermanos, Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 3, dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, dice, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en la tabla de carne del corazón. Está hablando del Espíritu de Dios. Y todavía Efesios capítulo 4, verso 4, Efesios 4, va a hablar el Espíritu Santo por el apóstol y va a decir que como iglesia del Señor somos un cuerpo, dice, y un espíritu. Un cuerpo y un solo espíritu, luego va a decir un solo Señor, también un Dios y Padre. Está enseñándonos que lo que tenemos con nosotros, hermanos, es la plenitud de Dios en nuestras vidas. Si tiene la Biblia abierta allí en Efesios, ¿verdad que termino aquí? Comparta conmigo Efesios capítulo 1 en el versículo 22 y 23. 22 y 23. Dice que en el 22, sometió todas las cosas bajo sus pies. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas la iglesia, la cual es su cuerpo. Pero mire qué más en la iglesia. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud, la iglesia, es la plenitud, la llenura absoluta de aquel que todo lo llena en todo. Y la Escritura enseña que Dios el Padre llena absolutamente los cielos y la tierra, todo está lleno de Él. Pero también dice Efesios capítulo 4 que Cristo al subir a los cielos, dice que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, viene el Espíritu Santo y lo que en el Espíritu Santo tenemos es la plenitud del Padre como la plenitud del Hijo. Eso es lo que mora en nosotros, hermanos. ¿Cómo no debemos cuidarnos? ¿Cómo no debemos vivir en santa y piadosa manera? ¿Cómo no debemos obedecer a su palabra para mostrarle a Dios cuánto le amamos? Les exhorto en el amor del Señor, vivamos en la gracia, vivamos en la santidad del Señor, para que mostremos cuánto le amamos, cuánto amamos al Padre, al Hijo y a ese glorioso Espíritu Santo que está con nosotros, a quien sea toda gloria y honra por siempre y para siempre. Amén. Amén al Señor.